Muy buenos días a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales y también por las hermanas, ¿verdad? Mujeres que están aquí presentes. Damos gracias a Dios por este tiempo y pues bueno, vamos a dar inicio con una oración. Vamos a orar, hermanas. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que tomes control de este tiempo, Dios, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotras esta mañana, Señor. Pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones con tu palabra y que podamos, Señor, retenerla, guardarla en lo más profundo de nuestro corazón y pongamos por obra, Señor, aún una sola palabra tuya guardada en nuestro corazón, Señor, puesta por obra, traerá, Señor, vida, porque tu palabra es vida. Ayúdanos, Señor, que seas tú tocando lo más profundo de nuestro corazón para que nuestra vida cada día se ordene y cada día sea agradable a ti, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas, continuamos con la serie que estamos viendo. El orden de Dios, ¿verdad? Y el tema es continuación de hace 15 días que dimos, la mujer poniendo orden en su vida, parte 2. Y voy a recordar un poquito de lo que estamos viendo en esta serie. Y recordarles que Pablo, ¿verdad? Él comentó, él dijo que él tenía una preocupación, ¿recuerdan? Por todas las iglesias. Y hablábamos ese día que tuviéramos una preocupación por ordenar las áreas de nuestra vida. Pero Pablo tenía una preocupación porque era necesario que las iglesias fueran ordenadas. ¿Sí recuerdan esa parte? Lo vimos en Corintios. No voy a decir las citas porque ya lo vimos, ¿sí? Solamente estoy tomando de lo que ya hemos visto. Igual también Pablo les dijo y les enseñó a la iglesia de Corinto y les dijo, hablen todos una misma cosa. ¿Sí recuerdan? Que no haya divisiones, dice, entre ustedes, sino que haya una perfecta unidad en una mente, en una misma mente y en un mismo parecer. Y también vimos que Pablo, al enseñarle a la iglesia de Corinto, él tenía esa preocupación porque las iglesias se ordenaran conforme a la voluntad de Dios. Y dice igual en la misma carta que la familia de Chloe le informó a Pablo. ¿Sí recuerdan que vimos eso? Que le informó a Pablo de lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia. Y que no hubiera entre vosotros contiendas, decían. Hay que saber, fíjense, precisamente veíamos esa parte, ¿verdad? Que dijimos, hay que distinguir en lo que es un chisme o lo que es una información. ¿Sí recuerdan eso? No voy a andar porque ya no es el tema. Estoy solamente recopilando la información que ya vimos para darle continuidad. Y este desorden, aparte, fíjense, de causar divisiones, pleitos, también llegó a causar tropiezo a los nuevos o recién nacidos creyentes. Bueno, ahora sí acompáñenme a 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. Ahí en su Biblia, y si no, aquí lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? La palabra de Dios dice entonces, de manera que yo, hermanas, y dice hermanos, pero también se refería a las hermanas, entendiendo esa parte, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a qué, como a espirituales, ¿verdad? Pablo dice, no les puedo hablar como a espirituales. ¿Quién es un espiritual? Es alguien, es una mujer que tiene ordenado sus pensamientos.
eso es una mujer espiritual. No una mujer que ora mucho, se la pasa mucho orando. No, porque a veces confundimos las disciplinas espirituales, ¿verdad? Con lo que produce esas disciplinas, ¿sí? No quiere decir que no tengamos una disciplina espiritual, es necesaria incluso, pero no es eso lo que va a hacer en mí una mujer espiritual, ¿ok? O sea, no es mi base y no debo de ver, yo oro todos los días, pastor, yo soy muy espiritual porque oro todos los días, ni un día se me va. ¿Ah? Pero su conducta demuestra todo lo contrario, ¿verdad? No hablamos de religiosidad, hablamos, ¿verdad?, de una vida que está mostrando que verdaderamente eres espiritual. ¿Cómo? Porque sabes ordenar tus pensamientos, ¿verdad? Hay orden en mis pensamientos, hay prudencia, hay conductas que son apropiadas a lo que decimos creer. Eso es una mujer espiritual, ¿ok? Para que ya vayamos identificando, ¿verdad?, lo que es una mujer espiritual. Entonces Pablo les dice, hermanos, no les puedo hablar como espirituales. ¿Qué estará viendo Pablo? ¿Qué estaba viendo en la iglesia para decirles esto? ¿Verdad? Lo contrario a lo espiritual, que es lo carnal. Porque a veces confundimos que lo espiritual es hablar en lenguas, operar en los dones, no, ¿verdad? Porque los corintios hablaban en lenguas, pero había un desorden en gran forma. Y entonces Pablo le dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, ¿verdad? Quiere decir inmaduros, como a niños en Cristo, ¿verdad? Como a niños en Cristo, es decir, niños que están aprendiendo disciplina, niños que les cuesta obedecer, niños que les es difícil, ¿verdad?, obedecer a mamá, papá, porque les hace falta conocimiento y entendimiento. Bueno, en lo espiritual es lo mismo, les falta madurez, y la madurez se va adquiriendo. En el Congreso de Mujeres fue una bendición, de verdad. Esperemos que el próximo año allá hagan su ahorrito, ¿verdad? Y podamos ir todas. Me gustaría que fuéramos todas, porque es una grande bendición, la verdad, la palabra de Dios que Dios nos da, nos llena, ¿verdad? Y trabaja. Es como decía una hermana, me comentaba, es como entrar a un quirófano pastoral. En el momento que estuvimos ahí enfrente, la primer día, sentimos un nerviosismo así como si algo iba a pasar. Y les digo, sí, es curioso, pero sí se siente así. ¿Te ha pasado que cuando te dice el médico, no, pues va a tener usted una cirugía, va a entrar a quirófano? ¿Cuántas se ponen nerviosas, no? O sea, es algo muy normal, muy del ser humano. Entonces, algo así estaba pasando en lo espiritual, ¿verdad? Que decía, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero gracias a Dios, de verdad que el Señor operó, ¿verdad? A quien tenía que operar, habló, y bueno, las que no pudieron ir, lo pueden escuchar por medio de verdad, de Facebook, de YouTube, ahí están las enseñanzas todas. Entonces, yo les recomiendo que las escuchen una por una, hagan sus anotaciones y vuélvanlas a escuchar, porque todas tienen un mensaje para nuestra vida. Y bueno, en ese congreso escuchamos una alabanza, bueno, dos alabanzas que normalmente son en cántico nuevo, ¿verdad? Que los salmistas dan y el Señor les da. Y decía, quiero ver las cosas como tú las ves. De tu sabiduría, dice, derrama en mi corazón. Yo necesito de tu consejo, ¿verdad? Crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos, dice, y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. ¿Verdad? Y me recordé precisamente, yo ya tenía elaborado este tema, pero como Dios nos va dando, ¿verdad? Pues también vamos añadiendo. Y esa alabanza, dije, exactamente, eso es lo que allá le decíamos a Dios, ¿verdad? Señor, que nuestros pensamientos tú los gobiernes.
Y es lo que estamos viendo. El orden de Dios lleva a tener pensamientos, ¿verdad?, ordenados. Y eso es una mujer espiritual, ¿verdad? Y podemos orar y clamarlo. Y en alabanza también, ¿verdad?, anhelarlo. Mis sentimientos, dice, sean conforme a tu verdad. Hermanas, el ordenar nuestros corazones, considerando que para Dios el corazón son nuestros ¿qué? Pensamientos y sentimientos. Tiene que ver con una vida disciplinada en oración, adoración y obediencia a sus palabras. Cuando cada día, hermanas, tomamos tiempo para ofrecer a Dios y nos deleitamos, ¿verdad? También esa fue otra alabanza, ¿verdad? Que mi deleite es estar en tu presencia, ¿verdad? Y nos deleitamos en su presencia, ofrecemos tiempo para estar. ¿Saben lo que va a pasar? Vamos a experimentar la verdadera vida en Cristo. Vamos a experimentar. No se va a quedar solamente en un conocimiento, ¿verdad?, intelectual. Ah, sí, conozco a Dios por esto, por esto. Y dice en la Biblia, hasta podemos aprender la Biblia de memoria. Pero, ¿y lo has experimentado? Eso que tú dices de Dios, ¿lo has experimentado? ¿Verdad? Porque ahí digamos, el punto medio, ¿verdad?, de experimentar la verdadera vida en Cristo. Y entonces la carne, hermanas, ¿verdad?, que es nuestro primer enemigo, acuérdense, es el primerito. Siempre cuando hay una situación o cuando nosotros incurrimos en un pecado, siempre por lo regular vemos más al mundo o a Satanás, ¿ah? Pero nos es difícil considerar que empezó por la carne. Nos es difícil reconocer que fue mi carne, la primerita, que fue seducida y cayó. Eso sí nos cuesta, ¿verdad? Pero es ahí donde está el punto. No está en el diablo, está en tu carne. Y cuando nosotros experimentamos una vida en Cristo verdadera, la carne, hermana, se someterá y morirá. Hacer morir en vosotros, ¿verdad?, todo lo terrenal. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Nosotras, ¿verdad? Nadie lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. ¿Qué sucede entonces cuando tienes indiferencias en tu familia? Con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, que son indiferentes. Pero ¿sabes lo que provoca las indiferencias? La carne, hermana, se duele. ¿Sí o no? ¿Cuántos han experimentado que la carne se duele? Hasta un pellizco, ya, puede quedar ahí adolorido, ¿verdad? Entonces la carne se duele cuando hay indiferencias. En la familia, con el esposo, con los hijos, con los padres, ¿verdad? Se duele. Pero no vamos a ver quién me dolió, o quién fue, ¿verdad? Ese es otro punto y aparte, ¿verdad? Aquí lo importante es ver que si mi carne, hermana, se ha dolido y no voy al Padre, porque soy hija, ¿verdad?, hija de Dios, si no voy al Padre y te dejas tocar por Él para que sanes, hermanas, esto puede complicar las cosas. Mucho, mucho. Hay mujeres que se duelen y pasan semanas, meses y no se acercan a Dios. Y la carne les engaña y las hace sentir autosuficientes. No, yo estoy bien, no me pasa nada. Pero detrás de esa autosuficiencia está el orgullo. No, pues yo ¿por qué? ¿Yo para qué? Y estás alimentando por semanas, por meses eso. Y eso es peligroso, muy peligroso. Y tú no sabes hasta qué punto eso puede llegar. Por eso necesitas acercarte al Padre. ¿Quién es nuestro sanador? Es Él. ¿Quién es nuestro restaurador? Es Él. No vayas a nadie más que a Él primero. Señor, sana este dolor que ha causado esta indiferencia, ¿verdad? Eso que me hace sentir inútil, que me hace sentir mal, que me hace sentir que no hay un valor, ¿verdad?, en mí. Pero es necesario ir al Padre, es necesario acercarte a Él.
¿Para qué? Para que Él sane. Para que Él sane. Y si Él sana, tú vas a poder seguir adelante. Y la carne está siendo sometida, estás muriendo, ¿sí? Y entonces vas a ser una mujer que puede dar, que puede sanar a otras, que puede dar, ¿verdad? Porque no podemos dar, como decían allá en el evento, ¿verdad? Lo que no tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es necesario, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar esta complicación, que a veces no la vemos, y muchas de nosotras ya tuvimos que caer en eso. Pero algunas quizás están a punto, ¿verdad? No sé cuál sea tu caso, solo Dios y tú, pero por eso estamos hablando esto, para que el Señor, que siempre avisa, nos previene. Porque Él es el único, hermanas, que sana, el único que sana. Ningún hombre puede sanar las heridas del alma, ninguno, hermanas, ni el psicólogo, ni el mejor psicólogo, no puede. Ellos solamente te van a dar, de acuerdo a su parecer, lo que alcanzan a ver, de acuerdo al conocimiento humano limitado que tienen, ¿sí? Y quizás la tienen, ¿no? Pero el único que conoce el corazón bien es Dios, ¿sí? Y el que puede sanarlo en tiempo perfecto y en lugar perfecto es Él. Es Él. Yo hasta de eso me sorprendo. Yo le decía al Señor ayer, que la última administración, ¿verdad?, que hubo allá en el Congreso, pero ¿por qué me paré? Después que estaba allá al frente dije, no debí. En mi mente luché, pero el Señor me decía, no, lo necesitabas, que era el tiempo y era el lugar y todo estaba perfecto. ¿Por qué? Porque lo tuyo era ministerial, porque yo te he llamado, pero hay veces que has dudado. Y era ahí, y era en ese momento. Y dije, Señor, gracias, porque yo he ido al Padre, ¿no? Yo cada que a veces me hiero por algo, uy, lloro. Y yo dije, pero pues podía haber ido contigo en secreto sin que me hubiese puesto ahí, ¿verdad? Pero no, fue una cosa así que me dijo, vas porque vas y recibes, ¿verdad? Entonces es Dios perfecto, el tiempo perfecto. Por eso es que tenemos que ir a Él. Solamente Él sana las heridas del alma. Una mujer que ha sido constantemente ha sufrido estas indiferencias, si no sana, hermanas, buscará, fíjense bien, buscará quien le ponga toda la atención. Y es algo bien real en la mujer. O sea, tantito nos herimos, no, el esposo se fue, ni le importó lo que yo le iba a decir. No, que llega a pasar, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos muchas cosas que decir, ¿verdad? Pero a veces nos ha faltado sabiduría, reconozcamos, ¿verdad?, que hay tiempos, pues, para todo, ¿verdad? Entonces, es verdad que necesitamos eso, pero también es verdad que muchas veces cuando esto no es sanado, buscamos quien nos ponga toda la atención. Y a veces hay mujeres que llaman la atención por su cuerpo, su manera de vestir, su inteligencia o por otras maneras inadecuadas, porque buscan sanarse, ¿verdad? Buscan sanarse. Eso es lo que se ve en una mujer que está así. Ahora, tú que lo ves, yo que lo veo, ¿qué tenemos que hacer? Tener compasión y orar por esa mujer, porque eso habla que esa mujer no está siendo sanada, está siendo dañada en su alma, está viviendo cosas con el esposo, con los hijos, con infinidad, ¿verdad?, de personas que la han desaprobado, que han sido indiferentes. Y entonces está mostrando todo eso para tratar de sanarse en su propia fuerza. Claro, detrás de esto hay una autosuficiencia y un orgullo, ¿verdad? Y finalmente esto es pecado, hermanas, esto es pecado. ¿Por qué se da esto? Porque la carne, hermanas, es vengativa. No puede ser confiable. Tú no puedes confiar en tu carne. Sí, te va a hacer sentir bonito por un momento.
ves, sí se puede y vas a sentir el mismo dolor. Y sí vas a mejor a experimentar, ¿verdad? Eso en tu carne, pero después te vas a sentir bien mal. Porque dices, yo no soy así, yo no quiero ser así. ¿Por qué cedo si no quiero esto para mí? Entonces no, ¿verdad? Entonces ahí es donde dices, mi carne es traicionera, ¿verdad? Mi carne es vengativa. Y si no está sometida a Cristo, no se detendrá. Déjame decirte que no se va a detener. ¿Por qué crees que hay mujeres que quitan maridos, verdad? ¿Por qué lo crees? Por esto, porque están dolidas. Pero ahora eso es un problema, es una necesidad de ellas, que no está siendo suplida, que no conocen cómo, que no saben cómo, ¿verdad? Y que solamente Cristo puede hacerlo. Solamente, y por eso ahí entramos nosotras, ¿verdad? Predicarles a Cristo, predicar el Evangelio, hablarles de Jesús. Si tú ya has experimentado la sanidad, ¿verdad? Si tú ya has experimentado a ese Dios que ordena tu vida, que sana tu vida, entonces puedes dar, ¿verdad? Puedes impartirle a otra mujer. Y peor aún, cuando las mujeres callan, es decir, no hablan esto con sus esposos o con los hijos o quienes les han sido indiferentes. Algunas lo sacan hablando mal de ellos, ¿verdad? Con quien sea. Y es la forma como de desquitarse, ¿verdad? Y no deja de ser la carne, hermanos. Finalmente, no deja de ser pecado. ¿Por qué? Porque estás tomando las mismas armas, ¿verdad? De la carne contra la carne. Y eso no tiene un fin correcto. Al contrario, destructivo. Entonces, necesitamos más si tenemos esposos en Dios, ¿verdad? Pedirles que oren por nosotras. Reconocer, ¿verdad? Reconocer delante de ellos que hemos sido tentadas a pecar contra Dios y que necesitamos oración. Este desorden, hermanas, tiene que ver, como decíamos, con el orgullo, autosuficiencia. Y entonces voy a ver no quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿verdad? Y voy a buscar la atención de otros hombres, si es en el caso del esposo. Si es en el caso de los hijos, buscas la atención tantos de sobrinos y de otros. No, pues mis hijos ni me hacen caso. ¿Cuántas tías puede haber muchas otras circunstancias, pero ha habido algunas que prefieren a los sobrinos que a los propios hijos? Porque el sobrino, pues sí, ¿verdad? Pero los hijos no. Pero a veces eso es una amargura que hay ahí. O sea, que no están en el orden. Dice la Escritura que los padres trabajan para los hijos. Entonces dices, ¿qué está pasando en esa vida? Hay desorden, es decir, que hay heridas que no han sido sanadas, ¿verdad? Y que por eso actuamos en desorden. Todo lo contrario a lo que Dios dice que sea. ¿Cuántas mujeres llevan una vida muy dedicada a los hijos o muy dedicada a las labores en casa, tratando de suplir, ¿verdad?, la falta de atención del esposo? De que para el esposo, pues sí, es la esposa que me hace todo, es la esposa que se encarga de esto, que se encarga de aquello, pero tanto está confiado, ¿verdad?, o autoconfiado, que también pues no le da la atención debida, y esto ha traído heridas, ha traído que nuestro corazón esté lastimado. Fíjense, ahí 1 Corintios 3:2, le voy a dar lectura para terminar lo que el apóstol Pablo dice a esta iglesia: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais, dice, capaces
ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, ¿qué más? Contiendas y disensiones, ¿no son carnales? Les dice Pablo a la iglesia de Corinto, y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Ahí está en 1 Corintios 3:5, para los que tienen su Biblia, para los que lo ven aquí, ahí por favor. Dice 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6. Yo planté, Apolos ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 6, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son uno, ¿qué? Misma cosa, aunque cada uno recibirá su ¿qué? Recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes sois labranza de Dios, es decir, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Cada una de nosotras debemos saber cómo estamos sobreedificando, en orden o en desorden, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, Dios mismo, es un Dios de orden, y en ese orden estamos sobreedificando, ¿sí? Bueno, vamos a orar y dejarle ahí, y vamos a poner nuestra vida en manos del Señor, nuestro corazón en sus manos. Acuérdense que el corazón es pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Y ponerlo en manos del Señor, que ese corazón Dios lo tome, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí, hermana, donde estás, para no distraerte de lo que está a tu alrededor. Y vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, yo reconozco que las heridas de mi alma nadie las puede sanar, que solamente tú, que eres el sanador, el restaurador, puedes sanar toda herida de mi alma. Y tú eres el único que puede tocar hasta lo más profundo de mi alma, Señor. No permitas que yo tome, Señor, partido en la carne. No permitas, Señor, porque yo no quiero eso para mí. Yo quiero obedecerte. Yo quiero que tú seas lo todo para mí, mi sanador, mi restaurador. Sé tú, Señor, en mí. Y que cuando venga la tentación de la carne a hacer lo mismo que me hacen, yo diga no, y me vaya en oración a ti, y acuda a ti, Padre, a ti solamente, y diga, Señor, quita ese dolor de mi corazón. No me quiero herir por estas palabras, no me quiero herir por esto que piensan de mí. No, Señor, que al contrario yo pueda amar a esa persona, bendecir a esa persona, y entonces mi corazón, mi alma sea sana por la gracia y la misericordia tuya, Señor. Padre, oro por cada mujer, Señor, que solamente tú conoces su corazón y sabes lo que está pasando en este momento. Que tú traigas sanidad, Señor, por tu palabra. Que cuando ellas vayan a ti, Señor, reciban de parte tuya esa sanidad en sus emociones, en sus pensamientos. Que una vida espiritual ellas experimenten cada día, que se acercan a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.
Dios les bendiga, nos despedimos de los medios de redes sociales.